En concreto, una mayoría de norteamericanos, 56%, dice que los tribunales federales no habían impuesto límites suficientes a los datos telefónicos y de Internet que está reuniendo el gobierno como parte de sus esfuerzos antiterroristas. Y un porcentaje todavía mayor, el 70%, cree que el gobierno utiliza estos datos para fines que nada tienen que ver con las investigaciones sobre terrorismo. Además, el 63% opina que el gobierno también está recogiendo la información sobre el contenido de las comunicaciones. Lo más curioso es que actualmente los norteamericanos consideran más preocupante el peligro de la vigilancia que el del terrorismo. En términos generales, el 47% dice que su preocupación por las políticas antiterroristas del gobierno es mayor porque estas han ido demasiado lejos en la restricción de las libertades civiles de las personas corrientes, mientras que el 35% afirma estar más preocupado por el hecho de que estas políticas no han sido suficientes para proteger el país. Es la primera vez que en una encuesta del Centro de Investigación PEP aparece más gente preocupada por las libertades civiles que por la protección frente al terrorismo desde que 2004 se formulara la pregunta por primera vez. Estos datos del estudio suponían una buena noticia para cualquier persona preocupada por el uso excesivo de poder gubernamental y la exageración crónica de la amenaza terrorista. No obstante, ponían de relieve una inversión reveladora. Los republicanos defensores de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional bajo el mandato de Bush, habían sido sustituidos por los demócratas en cuanto el control del sistema de vigilancia hubo pasado a manos de Obama, uno de los suyos. A escala nacional hay más respaldo al programa gubernamental de recogida de datos entre los demócratas, el 50%, que entre los republicanos, 44%. Según datos similares del Washington Post, a los conservadores les preocupaba el espionaje de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, mucho más que a los liberales. Cuando se preguntaban hasta qué punto está usted preocupado por la recogida y el uso de su información personal por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, el 48% de los conservadores se mostraban muy preocupados en comparación con solo el 26% de los liberales. Como señaló el profesor de Derecho de Orrin Kerr, eso suponía un cambio fundamental. Se trata de un interesante cambio de tendencia desde el 2006, cuando el presidente era republicano, no demócrata. Entonces, en una encuesta del PEP, se observó que la vigilancia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, era aprobada por el 75% de los republicanos, pero solo por el 37% de los demócratas. Un gráfico del PEP deja claro el cambio. Del mismo modo, los argumentos a favor y en contra de la vigilancia han pasado de unos a otros dependiendo del partido en el poder. En 2006 un senador denunció así en The Air Show la recogida masiva de metadatos por la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. No tengo por qué escuchar tus llamadas telefónicas para saber lo que estás haciendo. Si conozco todas y cada una de tus llamadas, soy capaz de determinar todas y cada una de las personas con las que has hablado. Puedo conseguir una pauta de tu vida mediante una acción muy indiscreta. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué hago con esta información que no tiene nada que ver con Al Qaeda? ¿Vamos a confiar en que el presidente y el vicepresidente hagan lo correcto? No contéis conmigo para eso. El senador que con tanta dureza criticaba la recogida de metadatos era John Biden, quien como vicepresidente formó parte de una administración demócrata que defendía los mismos razonamientos que en otro tiempo él había ridiculizado. Aquí lo importante no es solo que los políticos suelen ser hipócritas sin escrúpulos, sino otra convicción que la búsqueda del poder. Aun siendo ello indudablemente cierto, lo más importante es lo revelado por estas declaraciones sobre el modo en que contempla uno la vigilancia estatal. Como sucede con muchas injusticias, las personas están dispuestas a rechazar el miedo a las extralimitaciones gubernamentales cuando creen que quienes están al mando son benevolentes y fiables. Por otra parte, consideran que la vigilancia es peligrosa o preocupante solo cuando ellas mismas son percibidas como hostiles o amenazadoras.
Las expansiones radicales del poder suelen implantarse así, convenciendo a la gente de que afectan solo a un grupo concreto, diferenciado, dejando a un lado sus obvios puntos débiles. No nos oponemos al racismo porque va dirigido a una minoría, o nos da igual el hambre porque disfrutamos de abundante comida. La postura refleja casi siempre cortedad de miras, la indiferencia o incluso el respaldo de quienes se consideran al margen del abuso del poder estatal permiten invariablemente que éste vaya más allá de su aplicación original hasta que sea imposible controlarlo, lo que resultará inevitable. Hay muchísimos ejemplos, pero quizás el más reciente y convincente es la utilización de la Patriot Act. Tras el 11 de septiembre, el Congreso aprobó casi por unanimidad un enorme incremento de los poderes de detención y vigilancia, convencido de que eso detectaría y evitaría ataques futuros. El supuesto implícito era que los poderes se utilizarían sobre todo contra musulmanes vinculados al terrorismo, una expansión clásica de poder limitada a un grupo concreto involucrado en un tipo concreto de actividad, razón por la cual la medida recibió un respaldo abrumador. Sin embargo, lo que ocurrió fue algo muy distinto. La Patriot Act se ha llevado bastante más lejos de lo que era su intención inicial. De hecho, desde su promulgación se ha utilizado muchísimo en casos que no guardaban relación alguna con el terrorismo ni la seguridad nacional. Según la revista New York de 2006 a 2009, la disposición Snake and Pick de la ley autorización para ejecutar un registro sin informar al afectado se utilizó en 1.618 casos relacionados con drogas, 122 ligados a estafas y solo 15 conectados con el terrorismo. Tan pronto los ciudadanos se someten al nuevo poder creyendo que no va a afectarles, este queda institucionalizado y legitimado y la protesta se vuelve imposible. De hecho, la principal lección aprendida por Frank Church en 1975 fue la dimensión del peligro planteado por la vigilancia masiva. En una entrevista en Meet the Press decía lo siguiente: esta capacidad podría en cualquier momento volverse en contra del pueblo norteamericano y ningún ciudadano norteamericano le quedaría privacidad alguna. Tal es la capacidad de controlarlo todo, conversaciones telefónicas, telegramas, lo que sea. No habría dónde esconderse. Si este gobierno llegara a ser tiránico, la capacidad tecnológica que la comunidad de inteligencia ha proporcionado al gobierno le permitiría imponer una tiranía absoluta. Y no habría modo de luchar contra eso, pues el gobierno conocería siquiera el esfuerzo conjunto de resistencia más sutil. Tal es la capacidad de esta tecnología. En 2005, James Bamford señalaba en el New York Times que la amenaza de la vigilancia estatal es mucho más nefasta actualmente que en la década de 1970. Como las personas expresan sus pensamientos más íntimos en emails, cuelgan sus historias médicos y financieros en internet y hablan continuamente por el móvil, la agencia es capaz prácticamente de entrar en su cabeza. La preocupación de Church que cualquier capacidad de vigilancia pudiera volverse en contra del pueblo norteamericano es precisamente lo que ha hecho la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Desde el 11 de septiembre, pese a actuar con arreglo a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y la prohibición de espiar dentro de las fronteras, buena parte de las actividades de vigilancia incrustadas en la misión de la agencia desde el principio se centran ahora en ciudadanos norteamericanos en suelo norteamericano. Aunque no haya abusos y una persona no esté personalmente en el punto de mira, un Estado vigilante que lo recoge todo perjudica a la sociedad y a la libertad política en general. Solo se ha conseguido progresar tanto en Estados Unidos como en otros países, gracias a la capacidad de desafiar al poder y a las ortodoxias, y de promover nuevas maneras de pensar y vivir. Todos, incluso los no implicados en la disidencia ni el activismo político, sufren cuando la libertad resulta reprimida por el miedo a ser vigilado. Henry Hesberg, que quitaba importancia a las preocupaciones sobre los programas de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional,
Reconocía, no obstante, que el daño ya está hecho, el daño es cívico, el daño es colectivo, el daño se ha producido en la arquitectura de la confianza y la rendición de cuentas, un sostén de las sociedades abiertas y los sistemas democráticos. Las charlas de la vigilancia presentan un solo argumento: la vigilancia masiva se lleva a cabo únicamente para combatir el terrorismo y dar seguridad a la gente. El gobierno de Estados Unidos lleva más de una década invocando el miedo al terrorismo para justificar un sinfín de acciones extremas, desde las torturas hasta la invasión de Irak. De hecho, recurrir a una amenaza exterior es una clásica táctica de elección para mantener a la gente sumisa ante los poderes gubernamentales. No obstante, en el caso de la vigilancia, los datos evidencian que las afirmaciones sobre su eficacia son más que discutibles. Para empezar, gran parte de la recogida de datos llevada a cabo por la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, no tiene evidentemente nada que ver con el terrorismo ni la seguridad nacional. Interceptar las comunicaciones de la gigante petrolera Petrobras, espiar en las negociaciones de una cumbre económica o seleccionar como objetivos a líderes de países aliados no guarda relación alguna con el terrorismo. La propia agencia establece que parte de su misión conlleva espiar para obtener ventajas económicas y diplomáticas. Viendo lo que hace realmente la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, la lucha contra el terrorismo es a todas luces un pretexto. Además, el argumento de que la vigilancia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, ha evitado complots terroristas, afirman hecha por el presidente Obama y diversas figuras de la seguridad nacional, ha demostrado ser falsa, como señalaba en diciembre del 2013 el Washington Post en un artículo titulado "La defensa oficial del programa de escuchas telefónicas de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, puede ser clarificadora". Un juez federal declaró casi seguro inconstitucional el programa de recogida de metadatos, diciendo al mismo tiempo que el Departamento de Justicia nos cita un solo ejemplo en el que el análisis de metadatos masivo por parte de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, haya impedido de veras un atentado inminente. Ese mismo mes, el seleccionadísimo equipo de asesores de Obama, compuesto entre otros por un antiguo subdirector de la CIA y un exconsejero de la Casa Blanca, y reunido para estudiar el programa de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, mediante acceso a información confidencial, llegó a la conclusión de que los metadatos no eran esenciales para evitar atentados y habrían podido obtenerse en forma oportuna mediante una orden judicial convencional. Cito otra vez el Post. En declaraciones ante el Congreso, Keith Alexander ha atribuido al programa el mérito de haber ayudado a detectar montones de tramas en Estados Unidos y en el extranjero, pero el informe del equipo de asesores rebajó muchísimo la credibilidad de esas afirmaciones. Por otra parte, tal como manifestaron en el New York Times, los senadores demócratas Ron Wyden, Mark Udall y Martin Hirsch, todos ellos miembros del Comité de Inteligencia, la recogida masiva de registros telefónicos no ha incrementado la protección de los norteamericanos contra la amenaza del terrorismo. La utilidad de la recogida masiva de datos se ha exagerado mucho. Todavía no disponemos de ninguna prueba de que tenga valor real, específico, para proteger la seguridad nacional. Pese a nuestras reiteradas solicitudes, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, no ha procurado pruebas de ninguna clase cuando ha utilizado este programa para analizar registros telefónicos que se habrían podido obtener mediante una orden judicial normal o una autorización de emergencia. Según un estudio realizado por la centrista Fundación por la Nueva América, en el que se evaluaba la veracidad de las justificaciones oficiales de la recogida masiva de metadatos, el programa no ha tenido un impacto perceptible en la prevención de acciones terroristas. En vez de ello, tal como señalaba el Washington Post, en la mayoría de los casos en que se desbarataron complots, el estudio observaba que la imposición del incumplimiento de la ley y los métodos investigadores tradicionales proporcionaban el consejo o el indicio para iniciar el caso. De hecho, el registro es bastante pobre. El sistema recogerlo todo no hizo nada para detectar, ya no digamos impedir, el atentado de 2012 en el maratón de Boston. No descubrió el intento de atentado en un reactor de pasajeros sobre Detroit el día de Navidad, ni los planes para poner una bomba en Times Square o para realizar un ataque en el metro de Nueva York.
Se evitó todo eso gracias a transeúntes atentos o agentes de policía tradicionales, y desde luego no hizo nada para impedir las masacres de Aurora o Newtown. Los principales ataques terroristas internacionales desde Londres a Bombay o Madrid se dieron sin detención, a pesar de estar implicadas docenas de operativos.